Hola estimados amigos, bienvenidos a Línea Médica. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que se llama dolor de rodilla. Y es que cada vez es más frecuente que la rodilla duela a todas las edades. Es decir, desde la infancia hasta el adulto mayor. Y ahora, ¿qué podría doler en las rodillas? Porque antes pensábamos que las rodillas dolían por los meniscos, que sería esto, que dolía porque teníamos problemas en la rótula, en esta parte, y generalmente era eso, los traumatismos. Sin embargo, en la actualidad se conoce más acerca de la rodilla. La articulación de la rodilla, que es una articulación sinovial, que tiene mucha movilidad, es una articulación tipo de artrosis y que dentro de la función de la rodilla tiene más articulaciones, como sería la femorotibial lateral, la femorotibial interna, y vamos a tener la femororotuliana. Entonces, como podemos ver en las imágenes que están pasando, tenemos más estructuras que pueden doler. ¿Cuáles estructuras? Una de ellas es la grasa que se encuentra abajo de la rótula, abajo del tendón rotuliano. Exactamente abajo de la rótula no hay otra cosa más que cartílago y cartílago articular. En esta rodilla que la rótula hace una función de polea para poder hacer la flexión que vemos acá a través de su tendón rotuliano y su tendón del cuádriceps. Esta rótula, que es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo humano, este cuerpo humano que está formado, se sabe hasta la fecha, por 26 elementos de la tabla periódica, y que es una maravilla de la ingeniería biomédica. Ahora, dentro, ¿qué es lo que causa el dolor? Si ya vemos que las estructuras de la rodilla son la rótula, el fémur, la tibia, y dentro de esta vamos a tener a los meniscos, que son estas rueditas, tanto la del lado de adentro o medial y la del lado de afuera o lateral, que van a permitir que el fémur amortigue el peso, que haga una buena conjunción aquí, y esos meniscos van a estar amortiguando el peso, y no solamente eso, le van a dar una buena concavidad para que el fémur pueda hacer su trabajo. Aquí adentro tenemos ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Estos ligamentos muy importantes para cuando la rodilla hace movimientos como irse hacia adelante o hacia atrás y detenerse, o bien los movimientos rotacionales. Además vamos a tener el ligamento lateral colateral y el ligamento colateral medial, además de la esquina posterolateral, que es primordial en la estabilidad de la articulación de la rodilla. Y ahora vemos esta rodilla que está cubierta, como podemos ver ahí, y luego le damos la vuelta y vemos que hay una gran cantidad de músculos que no son de la rodilla, pero que tienen algunas inserciones en ella. Bien, ahora, cuando tenemos un dolor de rodilla, cuando tenemos inflamación de la rodilla que causa dolor, nosotros pensamos en varias causas. Una de ellas, y la más común, serían las lesiones meniscales. Las lesiones meniscales, o sea, las rupturas de los meniscos, tanto el medial o el colateral, que no siempre van a ser quirúrgicas. Esto va a depender de la zona donde se lesionen
y también para que podamos repararlas o no poderlas reparar debido al tipo de vascularidad que tienen estas estructuras que contienen colágeno tipo 1. Bien, ahora, ¿qué otras estructuras pensamos dentro del proceso inflamatorio de la rodilla? Decíamos los meniscos, las lesiones traumáticas como las caídas que pueden lesionar directamente ese cartílago articular, que es el que vemos aquí en esta parte. Se puede lesionar directamente, aumentar la cantidad de jofa que tenemos aquí o la grasa de la rodilla, y esto provocar una jofitis, o bien lesionar la membrana sinovial, que es la que produce el líquido que lubrica las rodillas, que tenemos entre 4 y 6 milímetros, y esa cantidad de líquido se va a incrementar cuando hay un proceso inflamatorio, y entonces es cuando encontramos 20 mililitros, 40, 60 o hasta 80, causando un intenso dolor. Bien, ahora ya tenemos como primera causa de la inflamación estos problemas como las rupturas meniscales, pero también los problemas degenerativos. Los problemas degenerativos donde al final va a acabar en una artrosis de la rodilla. Ahora, esto es una parte primordial porque cada vez cuando operamos vamos encontrando más lesiones, un cartílago debilitado que no era común antes, y esto es explicable puesto que hace muchos años había más espacios para que los que fuimos niños alguna vez pudiéramos jugar, correr, brincar, cosa que ahora ya no pueden hacer nuestros niños de la misma forma como se hacía antes, y esto obviamente ha repercutido en ese tejido tan importante que es el cartílago articular. Ahora, ¿qué otra cosa podría causar esa inflamación y a su vez el dolor? Las lesiones inflamatorias, como las lesiones de la artritis reumatoide o el lupus eritematoso, que pueden también inflamar la rodilla. ¿Qué otra causa puede haber? Las enfermedades por cristales, de las cuales el más común es el ácido úrico o lo que conocemos como gota, que va a producir una cantidad muy excesiva de líquido sinovial con ácido úrico que va a ser irritativa para la rodilla y va a provocar dolor en estos pacientes. ¿Qué otro podría causar una inflamación de la rodilla? Una infección, o también llamada artritis séptica, y que esta es mucho más delicada en el niño, puesto que su articulación se encuentra en crecimiento. ¿Y cuál sería la última causa que pudiera causar, válgase el pleonasmo, que pudiera ser el origen de una inflamación de la rodilla? La hemartrosis, donde estarían algunas patologías como discrasias sanguíneas, entre ellas la hemofilia. También vamos a tener el uso de anticoagulantes o una ruptura traumática como sería la del cruzado anterior, que va a provocar que se llene de sangre la rodilla, a lo cual llamamos hemartrosis. Ahora, ya que vimos que puede causar el dolor de la rodilla, vamos a ir completando y cerrando esta información. ¿Por qué? Cuando hay lesiones meniscales, las lesiones meniscales se van a provocar en una rotación, es decir, la persona está parada y de repente gira y la parte de abajo no gira. Si este giro se va hacia atrás o hacia adelante, podríamos provocar una ruptura ligamentaria. Ahora, no todas las personas van a tener una ruptura del menisco traumática, porque hay una ruptura del menisco que se llama degenerativa. Es decir, que poco a poco se va lesionando ese menisco porque generalmente hay un componente mecánico. Todos nosotros, cuando revisamos nuestros zapatos, nos damos cuenta de que la mayoría de nosotros desgasta hacia un lado.
Si desgasta hacia el lado de afuera y desgasta mucho, la rodilla va a hacer esto. Y a esto le llamamos deformidades angulares, a esto le llamaríamos varo. Si la persona desgasta demasiado del zapato del lado de adentro, entonces la rodilla se va a ir hacia adentro y entonces va a provocar una deformidad angular en valgo que va a dañar el menisco lateral, mientras que la deformidad angular en varo va a dañar el menisco medial. ¿Y qué parte del menisco medial? La parte posterior, que sería el cuerno posterior. ¿Por qué el cuerno posterior y no el cuerpo anterior o el cuerpo? El cuerno posterior porque es la parte más ancha del menisco y es la zona que tiene mayor carga en una persona que está desgastando el zapato del lado de afuera. Como pueden ver, la patología de rodilla cada vez ocupa mucho más frecuencia con respecto a otro tipo de dolor del sistema musculoesquelético. Y ahora, yo preguntaría de quienes nos están viendo, y eso estamos hablando de todas las edades, ¿quién no ha tenido dolor de rodilla alguna vez en su vida? Y ustedes fácilmente podrá decir la mayoría que ha tenido ese dolor de rodilla. Y ahora, ¿cómo podemos cuidar a la rodilla para que no se lesione? Bueno, la primera es, dentro de los factores predisponentes, aparte del sexo, la edad, tenemos a los deportes. ¿A qué más tenemos? A los trabajos donde se utiliza mucha fuerza. ¿Cómo podría ser alguien que se dedica a cargas muy pesadas? El levantador de pesas. Los deportes donde se utilizan las piernas. Y entonces hay lesiones ligamentarias en el fútbol, en el básquet. Vamos a decir entonces en todo. ¿Cómo podríamos prevenir estas lesiones? Uno, que cuando vayamos a hacer un deporte hay que hacer una planeación deportiva. Esa planeación deportiva nos va a permitir que nuestro cuerpo aproveche al máximo el ejercicio que estemos haciendo. ¿Qué más podríamos hacer? El uso de pesas para fortalecer a los músculos. El uso de pesas ha estado muy discutido con respecto a si los usamos en algún tipo de deportes porque nos hace muy pesados. Bien, depende del tipo de entrenamiento que se le vaya a dar a la persona y qué tipo de masa muscular queremos hacer. Pero el hecho de hacer un ejercicio con pesas dentro de la planeación deportiva va a permitir una mejor función de la articulación de la rodilla, sobre todo si la rótula se encuentra centrada. ¿Qué otro? Obviamente el cuidado de nuestra dieta, que hemos hecho énfasis dentro de esto. ¿Y qué otras cuestiones? Que cuando nos levantamos de una silla y ya tenemos más de 40 años, valdría la pena que al momento de pararnos, antes de levantarnos, estiremos la rodilla y la flexionemos. Porque los meniscos tienen un movimiento muy discreto y la rodilla se relaja. Y entonces en el momento de pararnos no está bien centrada. Esto podría ayudarnos para que podamos tener una mejor funcionalidad de la rodilla. Obviamente recomendamos el hacer deporte, pero no el deporte en exceso, ya que la idea de hacer deporte es hacerlo toda la vida. Y si nosotros hacemos un deporte donde sobrecarguemos a las articulaciones, pues obviamente que se van a dañar antes de tiempo. Entonces, no es bueno no hacer ejercicio, ni tampoco es bueno hacer demasiado ejercicio. Ahora, ¿qué más podríamos ver? Obviamente que cuando vamos a entrar a un deporte, valdría la pena que nos hicieran una revisión para verificar cómo están las articulaciones antes de, cómo están apoyando nuestros pies para poder hacer
un buen diagnóstico y en el caso de tener algún detalle, corregir esa forma de apoyar y que nuestras rodillas sigan funcionando de forma adecuada. En el caso de los pacientes que sufren de gota o de ácido úrico, de hiperuricemia, tenemos que cuidar los alimentos que contienen purinas y entre ellas nosotros hemos creído que solamente son las carnes rojas, pero no son solamente las carnes rojas, sino también algunos vegetales que pueden contener algunas proteínas vegetales y ese sería el caso, por ejemplo, de la avena, que es un alimento muy nutritivo, pero que en algunos casos vamos a suspendernos. Ahora, ¿qué más deberíamos hacer? Y aquí, viendo esta parte de la rodilla, deberíamos nosotros hacer una posición hacia atrás, es decir, como hincados. Conforme van pasando los años, vamos perdiendo movilidad articular. Y entonces es conveniente que sigamos movilizando esas articulaciones. Y eso de sentarse en posición como de meditación, que es muy clásica dentro de la información que hay en las redes, esa forma de sentarse hacia atrás va estableciendo una mejor movilidad de esta articulación maravillosa que es la rodilla que se encuentra entre el fémur y la tibia. Así que ya saben ustedes, debemos cuidar esa rodilla para que pueda funcionarnos adecuadamente. Y de acuerdo a las preguntas que nos han estado llegando con respecto a qué hacer si la rodilla está atorada. Si la rodilla está atorada después de un evento traumático, es muy probable que tenga una ruptura de uno de los meniscos, generalmente el medial, y es una ruptura grande. Por eso bloquea la rodilla y en este caso hay que buscar a un especialista para que pueda valorarlo. Estas valoraciones van a ser a través de la clínica, que es una de las partes primordiales, y va a conllevar unas radiografías y una resonancia magnética para poder hacer una buena valoración de este tipo de lesiones. Porque no se deben quedar las lesiones de menisco, porque esto ocasionaría que se fuera dañando el cartílago articular y a largo plazo se aumentaría la artrosis con relación a cuándo se va a presentar esta. Ahora, me preguntan qué hacer en los casos de inestabilidad de la rodilla. Cuando la rodilla está inestable hay que evaluar qué ligamento o qué estructuras se afectaron. Muchas de las veces es el ligamento cruzado anterior, pero no es solamente el ligamento cruzado anterior, puede combinarse con una ruptura del menisco o una ruptura de uno de los ligamentos colaterales. Y si queremos tener nuestras rodillas funcionando adecuadamente, habría que sustituir ese ligamento para que podamos tener buena estabilidad. Ahora, si alguien ya se operó de la rodilla, si alguien ya llevó ese proceso y se siente muy bien, no nos debemos olvidar que hay que seguir cuidando las articulaciones porque implica un seguimiento por lo menos una vez al año, ya que cuando tenemos alguna lesión es muy probable que más adelante pudiera presentarse otra. Ahora, también nos preguntaban qué hacer con respecto a cuando la persona se cae de rodillas bruscamente y se inflama. Lo que recomendamos es hacer el RICE, es decir, reposo de la articulación, hielo, colocar una toalla y colocar hielitos de cubitos en unas bolsas de plástico y colocar ese frío durante 20 minutos cada 2 horas o bien 10 minutos cada hora. Recomendamos que sea esta aplicación de hielo por lo menos 3 días. No se olviden que nos vemos a las 5 de la tarde con el programa Cronómetro. Entonces, reposo, hielo, compresión, que sería colocar un vendaje, no apretado, pero sí que se tenga cierto grado de compresión, y elevación de la extremidad para evitar que se dematice o se inflame. Entonces, ya saben, vamos a cuidar la salud
y sobre todo esta articulación que es primordial para que podamos estar activos. Y nos vemos el siguiente lunes en Línea Médica.